comenzaba la historia desde el lugar de la primera mujer en la Tierra, desde Eva. Ahora vamos a pasar a los libros, y es la primera autora invitada a esta segunda temporada de Agenda Indie, aquí en Continental y en Indigo Radio, y voy a saludar a Flor Bercellone, autora ella de una, no sé si llamarle saga, ella me lo va a corregir, de Todo por volver a verte y Antes de encontrarte, que son dos historias que abordan el amor, la memoria, decisiones personales atravesadas por la historia argentina reciente. ¿De qué se trata todo esto? Y bueno, solamente Flor y quien pueda leer los libros, que ya le vamos a decir cómo lo consiguen, lo van a lograr. Ella está en Córdoba, así que vamos a saludar a la docta, a mi amada Córdoba, porque viví 5 años en esa hermosa ciudad, trabajé en Córdoba en los medios, así que le tengo un amor muy especial a la ciudad donde está Flor Bercellone. ¿Cómo está Córdoba ahora? Calurosa, tengo entendido. Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, está caluroso, pero ahora se ha venido como una tormenta importante y trajo un poco de viento sur, así que lo estábamos esperando. Así que mejor. La tardecita es mucho mejor que lo que fue todo el día, que fue tremendo. Días en los que vos te podés inspirar, así depende del clima, la inspiración de un autor, tenés que estar cómodo. ¿Cómo es la inspiración? ¿O vas pergeñando una historia y no importa lo que pasa alrededor? La historia no tiene que ver con, el clima no tiene que ver un poco con la inspiración, al menos me pasa a mí, uno va pergeñando la historia todo el tiempo en su cabeza. Por supuesto que si uno se pone a pensar en cuál es el mejor clima para trabajar, bueno, a lo mejor es un clima, estos climas acompañan esto de la lluvia, ¿no? Es como que uno más se pone, cierra las ventanas, o sea, entra fresco, se queda como agazapado, qué sé yo, como una cosa medio de cueva. Uh-huh. Y eso está bueno, pero no sé si en mi caso tiene que ver con el tema de la inspiración. O sea, yo cuando voy imaginando historia es como que me la cargo, ¿no? Me la cargo encima. Bien. Y voy pensando todo el tiempo. Por eso es como que llevo una libreta conmigo y voy imaginando primero los personajes. Yo trabajo mucho primero con los personajes y después con el contexto, ¿no? Y ese contexto que se va los va atravesando a los personajes y a ese relato. Entonces, bueno, como esta historia empieza como a tirar del hilo, ¿no? Entonces esos primeros personajes que van surgiendo en algún momento empiezan a hablar, ¿no? Empiezan como a decir cosas, empiezan a tomar forma, los vas armando en tu cabeza y yo esa historia me la cargo conmigo y voy todo el día, frío, calor, verano, invierno, primavera, los voy como masticando y después como que se van haciendo escritura. Eso por lo menos un poco lo que a mí me pasa, ¿no? Como uh-huh. Yo vivo el oficio ese de la escritura. Pero bueno, estos climas así como más fresquitos dan para escribir, está lindo. Flor, está lindo. Flor, a ver, ¿cómo se crea o se imagina o se relata una historia de amor en contextos que tienen que ver con la historia? Vamos a empezar a hablar un poco sin spoilear de Todo por volver a verte. ¿Cómo haces que la historia argentina reciente atraviese, por ejemplo, al amor, a la memoria y a estas decisiones personales de las que hablaba en un comienzo, ¿no? Sí, a mí me pasa esto que vos decís, que una historia de amor, yo siempre digo que la intención mía no fue escribir una novela romántica, no porque no me guste, sino porque no me siento como, calificada o algo. Las novelas románticas tienen como todos los géneros, ¿no? Como decir, uno habla del policial, habla del drama, habla de la ciencia ficción. Bueno, cada género tiene como su fórmula, o por lo menos su estructura. Yo nunca pensé estructurar Todo por volver a verte como una novela romántica. Sin embargo, sí es lo que la sostiene, ¿no? Yo siempre apunto como eso. ¿Por qué? Porque en realidad la historia va a surgir desde una necesidad que yo tengo, como decís vos, de revisar la historia reciente a partir del personaje principal, que es Ana, que es una mujer que va a volver a Córdoba después de 31 años. Pero ella vuelve, o sea, ese regreso que ella tiene no tiene nada que ver con lo que le va a pasar cuando regrese, ¿no? O sea, ella va a venir. Yo lo primero que fui armando con esto te decía de los personajes
fue una mujer que vuelve a la ciudad y por una cuestión que no tiene nada que ver con su pasado, va a volver en el 2006 porque su hija se va a casar con un cordobés, por una cuestión medio azarosa o del destino, como quisiéramos ponerle, y ella es cuando vuelve que se encuentra con esa ciudad que va a empezar a sentir que como le está esperando, ¿no? Entonces ahí yo encontré esa mujer que medio que su memoria estaba medio, no sé, nublada, escondida, medio agazapada, y de repente cuando llega a la ciudad la está esperando, ¿no? Entonces ahí se convierte un poco en la novela romántica y va como yendo de la historia al romance de una manera como muy delicada, ¿no? Porque cuando ella va a llegar en el 2006, empieza a recorrer las calles y hay un diálogo que ella va a tener con otro personaje que es su prima, que la retrotrae a la década del 70, ¿no? La novela se va a anclar en dos tiempos. En el 2006, por un lado, con ese regreso que ella tiene a Córdoba después de 31 años, y por el otro, en los años previos a la dictadura, que van a ser el 73, el 74 y el 75. Que es cuando ella deja Córdoba, en el 75. Bien. Ahora, qué bueno que una historia se ocupe y salga de Buenos Aires, ¿no? Porque para contar generalmente este tipo de historias que tienen que ver con la historia reciente, como vos decís, siempre se le ha ambientado a Buenos Aires. Y Córdoba también tiene un papel fundamental durante la dictadura, con hechos lamentables, por desgracia, que tienen que ver con la dictadura, ¿no? No nos olvidemos que ahí estaba Benjamín Menéndez. Bueno, sí, estaba Benjamín Menéndez y antes, o sea, una de mis intenciones fue retratar lo que fue un poco lo que yo llamo la espiral de violencia, claro, desde sobre todo el 74, porque, a ver, lo que yo voy a narrar en ese periodo del 73 al 75 es esta militancia que ella tiene, que ahí es donde empieza a surgir el romance, porque surge el otro protagonista, que es el protagonista masculino, que se llama Juan, con el que ella va a tener una relación, ¿no? Va a ser el gran amor de su vida. Entonces ahí empieza como a gestarse, en esa militancia empieza a gestarse, y ellos no van a militar en cualquier lado, van a militar en el PRT, que era un partido muy importante y que en Córdoba tuvo mucha presencia, muchísima presencia. Muchas de Santucho, que era el que lo lideraba, estuvo mucho tiempo en Córdoba armando cuadros políticos para lo que era el PRT y el ERP. Entonces, está buenísimo esto de que salgamos de Buenos Aires y que contemos que en Córdoba pasaron muchas cosas. Yo voy a narrar dos hechos importantes. Uno en el 74, en febrero del 74, va a ser en Navarrazo, que va a ser un poco lo que va a dividir el peronismo como de izquierda y de derecha, porque ahí ya va a haber un Perón que va a como darle la derecha justamente a una figura de la policía de Córdoba muy importante, y el peronismo de izquierda se va a enojar acá porque había un gobierno de peronistas de izquierda, muy sindicalistas. Entonces se empieza como a gestar lo que, bueno, cuando muere Perón en julio del 74 va a ser terrible, ¿no? O sea, si se va a empezar a ver eso que después va a volcarse en la dictadura del 76 con todo lo que conocemos, ¿no? Con la AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, Córdoba siempre fue, tal cual. Recordemos que años previos había estado el Cordobazo, digamos, siempre fue como una antesala, ¿no? Si se quiere. Y lo que marcaba también la rebeldía del interior, ¿no? Porque creo que Córdoba lleva eso. Vos acabas de decir que más allá de que esté bueno sacar del contexto de Buenos Aires las historias, también marcaste el Cordobazo, por ejemplo. Hay historias que tienen que ver con la historia justamente y que nacen en Córdoba y que tienen que ver con la idiosincrasia cordobesa. Uno que ha vivido en Córdoba la aprende al toque y yo me consustancié de esa idiosincrasia, ¿no? Por eso creo que nunca me fui de Córdoba, además que consumo realidad cordobesa todos los días, porque miro noticieros de Córdoba, escucho radios de Córdoba. Vaya a saber por qué, ¿no? Porque estando en Buenos Aires, trabajando en los medios de Buenos Aires, podría estar perfectamente muy metido en los de acá, pero Córdoba me tira por ese lado, porque siempre tiene algo para contar. Y vos te metiste ficción a algo que está muy bien narrado y aparte es muy atractivo. Pero, Flor, lo que te quería preguntar también es ¿por qué en dos partes? ¿Fue muy larga la historia y la decidiste dividir en dos libros? ¿O nació
uno de otro, digamos? Bueno, en realidad hay un poco de cada cosa. Yo cuando la fui escribiendo no la había pensado en dos partes. Yo la fui escribiendo, un poco me quedaba como extensa, pero ¿qué me pasó? Yo fui llevando la historia hacia un punto y para cerrarlo a ese punto, o sea, a ese final, tuve que armar toda una historia, o sea, tuve que, darle a uno de los personajes, que es a Juan, le tuve que, como pensarlo como un spin-off, hablando en términos como actuales, como todo un backup previo que no iba a poner en el final, pero yo lo tenía que armar para darle solidez a ese final, ¿se entiende? Cuando lo lean se van a dar cuenta, digamos. Entonces yo tuve que armar todo eso, que yo ya sabía que no iba a estar escrito, o sea, que solo me servía a mí como escritora para llegar a ese final que yo quería darle a Todo por Volver a Verte. Bien. ¿Qué pasó? Cuando sale la novela, tuvo como muy buena aceptación y funcionó muy bien, y desde la editorial me preguntan, che, hay un final abierto, no te lo voy a negar, o sea, hay un final que uno se queda ahí como con más ganas. Entonces desde la editorial me preguntan si yo había pensado en una segunda parte, y yo les dije, miren, no es que pensé en una segunda parte, pero sí tengo como mucho escrito, porque para ese final tuve que, yo sostenerme en toda una historia que me quedó solo a mí. Entonces, me invitaron a que la escriba, o sea, es un libro con todo lo que había quedado y con que le dé una continuidad. Entonces, yo me puse a escribir esa segunda parte que estaba como en borradores, si se quiere, y le daba como un final mucho más cerrado a la historia de la primera parte, ¿se entiende? Bien, se entiende perfecto. Bien. Flor, vamos a hacer un alto y quiero que sepas que cada invitado a Agenda Indie trae su propio playlist, o al menos nos comparte 2 temas de música que le gusta escuchar, de artistas que le gustan escuchar. Quiero que presentes vos al primer artista que nos querés compartir para que escuchemos un poco de música ahora mientras charlamos. Bueno, vamos a escuchar una canción que a mí me encanta, porque me encanta su compositor y su cantante, que es Fito Páez. Y es una canción que está atravesada en Todo por Volver a Verte, un poco le da inicio, está en una de las primeras páginas de la novela, porque habla justamente de esto que decía, ¿no? De alguien que vuelve, o sea, que está en una ciudad, y de que esa ciudad también en algún punto se convierte en protagonista de una historia. Así que, para que escuchen Pétalo de Sal, de Fito Páez. Quiero preguntarte, ¿vos naciste en democracia, Flor? Yo nací en democracia, sí. Ahí el inicio. Claro. Pero, en el 82, nací en el 82. Mira, claro, pero no tenías uso de razón en ese momento. Y esta es la pregunta. ¿Tuviste que investigar? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Indudablemente, porque si no sos contemporánea a los hechos que narran la novela, debes haber metido un poco tu cabeza en la historia de ese momento, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue un proceso que empezó sobre todo por la historia oral. Yo soy hija de una profesora de historia que trabajó mucho en el aula con la historia oral, que no es más que la historia que surge a partir de las preguntas cotidianas con las personas que uno tiene cerca, ¿no? Uh-huh. Y durante mucho tiempo, desde que yo soy adolescente, que me interesó mucho la historia argentina, y que en mi casa lo hablábamos un montón, porque tanto a mi mamá, que es profesora de historia, como a mi papá, que le encantaba la política, hablábamos mucho, ¿no? Era un tema como muy de debate, o sea, muy abierto, ¿no? De hablar de todos estos temas de la política reciente y de la historia reciente de la Argentina. Entonces yo tenía siempre como una gran incógnita, o me hacía muchas preguntas sobre cómo había sido, justamente desde mi mirada de hija de la democracia, cómo había sido vivir en esa época, porque mis padres nacieron en el 55, ellos en el 75 tenían 20 años, en la previa. ¿Sí? ¿Se escucha? Perdón. Sí, te escucho perfecto. Sí, perfecto. Decía que ellos en 18, 19 años se acordaban muchísimo de lo que había sido tener amigos que militaban en diferentes partidos, tanto de la izquierda como peronistas, sindicalistas, o sea,
tenía amigos desaparecidos, habían sido muertos en la dictadura. Entonces yo todo el tiempo le preguntaba y volvía, pero ¿cómo había sido? Porque ellos, por ejemplo, se casaron en el 79, y yo le preguntaba, ¿y cómo se casaron? A ver, como poner blanco sobre negro lo que había sido todo esto que nos contaban, toda la crueldad y la oscuridad de la dictadura, con la vida cotidiana, ¿no? Esto de que había gente que tenía hijos, que se casaba, y que de repente los amigos desaparecían y uno seguía trabajando, no sé, como toda esa vida cotidiana a mí me despertaba mucha curiosidad cómo había sido eso. Entonces de ahí parto, y fue mucho de preguntar a ellos, a familiares, a parientes, y después me interesó mucho preguntarle a quienes habían militado realmente. Cuando yo decido que los protagonistas van a militar en el PRT, bueno, no era lo mismo que militen en el PRT, a que militen en Montonero, a que militaran en un partido o que estén en un centro de estudiantes de una universidad, no era lo mismo. Entonces yo tenía que investigar mucho cómo era participar o ser parte de un partido de izquierda, que de hecho después pasa la clandestinidad, ¿no? Entonces me interesaba mucho conocer eso. Entonces leí mucho de testimonios de militantes del PRT, y también conseguí la voz propia, ¿no? O sea, me pude hablar con uno de ellos, con dos en realidad, para que me contaran cómo había sido, cómo era en Córdoba haber participado del PRT, por ejemplo, cómo eran las reuniones, cómo eran que se juntaban, cómo era hacer, no sé, determinadas acciones, como ellos le llamaban, todo eso lo pregunté. Y también yo, como desde mi lado de periodista, porque yo soy periodista, entonces la otra gran parte de investigación fue ir a la gráfica. Yo vengo del periodismo gráfico, entonces durante mucho tiempo me fui a una hemeroteca. Bueno, si vos estás acá, si te acordás de Córdoba, me fui a la hemeroteca del CISPREN, que es el Centro de Defensa de Córdoba. Aparte son los grandes... Claro, tiene una hemeroteca... Sí. No te decía que la hemeroteca, esa palabra, yo alguna vez trabajé en la televisión pública con un cordobés, Enrique Vázquez, tremendo periodista, gigante, claro. Enrique. Sí. ¿Viste? Sí, de esas personas con las que aprendés todo, a pesar de que estudiaste un montón, lo que aprendés, que tenés que aprender, lo aprendés con esa persona. No. Enrique Vázquez, tremendo. Primero, cuando era chico... De mucho oficio. Claro. Cuando era chico, yo lo leía en la revista Humor siendo muy chico, o sea, ya creo 15 años yo leía a Enrique Vázquez. Trabajar con él y producir un programa de investigación que tenía que ver mucho con la dictadura, me llevó a las hemerotecas. Por eso sé que calculo te habrás topado con los mismos títulos que me topé yo a la hora de buscar las gráficas, ¿no? De la prensa gráfica que contaba en ese momento. Claro, a mí me pasó era esto, que yo necesitaba... lo que nosotros en periodismo hablamos del clima de época, ¿no? O sea, necesitaba como corroborar esto de la vida cotidiana en los titulares. Entonces, la hemeroteca era el lugar donde yo podía ir, porque en la hemeroteca del CISPREN tienen un archivo del diario Córdoba, que fue un diario muy importante de Córdoba, justamente en esa época. Y entonces era ir semana tras semana viendo cómo se titulaban las cosas que iban pasando. Entonces me iba dando como ese clima de época que yo necesitaba. Para mí fue muy valioso toda esa investigación, que fue muy de hormiga, porque yo iba... Aparte, la novela, yo siempre cuento que la escribí durante 10 años. O sea, yo empecé a escribir esta novela en el 2006, 2007, y salió en el 2022. O sea, no es que la escribí todo ese tiempo, pero la empecé a escribir, la dejaba, la volví a escribir, la dejaba, la retomaba. Yo siempre cuento que empecé a escribirla cuando era soltera y la terminé publicando cuando casada con 2 hijos. O sea, en el medio pasaron un montón de cosas. Entonces, fue un trabajo muy de hormiga, que iba durante meses a ver cómo había sido, por ejemplo, no sé, que caía una célula de PRT en barrio, o sea, cerca de Ruta 20 en Córdoba. Entonces yo iba a ver si esa noticia había salido en el diario, cómo había salido, porque digamos todo lo que empezaba a pasar y yo veía que pasaba repercutía en la historia, ¿me entendés? Entonces digo, esto debería salir, o debería por lo menos tener algo si los protagonistas de mi historia pertenecen a ese partido, ¿se entiende? Entonces digo,
había como cosas que yo necesitaba saber y que solo esa mirada del diario me lo daba, ¿no? Entonces, fueron esas dos patas, la historia oral y la parte de los testimonios, y después como ese anclaje en el periodismo. Flor, vamos a parar acá de nuevo, enseguida vamos a meternos en la segunda historia y ya para después despedirnos, pero llega el momento de escuchar de nuevo la música que vos elegiste. ¿Y cuál es el segundo tema que vamos a escuchar? Bueno, el segundo tema también tiene que ver con la segunda parte de la novela. La segunda parte de la novela tiene muchas introducciones a los capítulos, que son algunos fragmentos de poesía y otros de canciones. Uno de los fragmentos es de la canción Demasiadas pocas cosas de Estelares, que es una canción que me encanta, y que muchas veces pensaba un título que tuviese que ver con esto que le pasa a los protagonistas y que de repente se dan cuenta que le quedan demasiadas pocas cosas por las que vale la pena seguir. Vamos con eso. Estamos hablando con Flor Berchelone, la primera autora, hablamos de literatura en Agenda Indie del año. El año pasado lo hicimos, por supuesto, estamos siempre avalados y sostenidos en esto por el Ateneo y la editorial que lanza cosas como la que estamos charlando y estamos conociendo a través de Flor Berchelone. Antes de encontrarte es la segunda parte, entre comillas, de esto, un amor suspendido en el tiempo. Vamos a ver, ¿para dónde va esta segunda parte de la historia? Bueno, esta segunda parte no quiero hacer mucho spoiler, voy a tratar de hacerlo, pero esto de un amor suspendido en el tiempo me quedo sobre todo en la palabra de suspendido. ¿Por qué? Porque esa historia que tiene Ana en la cabeza, que dejó en el 75, queda suspendida. O sea, ella todo lo que va a creer que pasó en el 75 nunca la fue a revisar demasiado. Yo en las dos novelas lo que busco es un poco poner en contraste varias figuras o estereotipos, si se quiere, de la historia de la dictadura hacia acá. Una es el exilio, una es esa persona exiliada que se va, como Ana, que, de repente se va y tiene que hacer, le guste o no, como vuelta de página, ¿no? Es decir, claro, no me quedó otra que irme. Cuando lean la novela se van a dar cuenta por qué ella necesita hacer un cambio, una vuelta de página. Y después hay otros personajes que se tienen que quedar haciendo lo que hacían, porque, un poco que se van ayornando con la historia argentina misma, ¿no? Y de repente de ser militantes pasan a ser no militantes y pasan a tragarse o masticar la política de turno y lo que pueden con eso. Y después hay otros personajes que hacen como acá en Córdoba hay una autora que es María Teresa Andrueto, que es de lo mejor que tenemos en el país. Ella habla mucho habla mucho del incilio, ¿no? De esa persona que se tiene que quedar en Argentina porque no se pudo ir, pero que tiene que meterse para adentro, o sea, hace como un exilio, pero adentro del propio país, ¿no? Entonces, ahí en la segunda parte de la novela se toma eso, y lo que yo hago es volver a hacer un anclaje en dos tiempos, también en el 2006, y vuelve hacia atrás, pero del 75 hacia la actualidad, ¿no? Es como que voy hacia adelante con la historia, tomando pasajes con el protagonista, con Juan, pero en todo lo que va a ser de los 70 hacia la actualidad. Y un poco lo que va a ser las dos novelas va a centrarse en el 2006 porque se cumplen los 30 años en ese momento del golpe del 76 y todo sucede en una marcha del 24 de marzo, ¿no? Es como que ahí la marcha también tiene como medio es protagonista también de la historia. Claro, acá viene la memoria, digamos, ¿no? Acá viene la parte de la memoria de la que hablamos en la sinopsis. Sí, porque a mí siempre me pareció que ese lugar de marcha es un lugar como donde suceden muchas cosas, donde han sucedido muchas cosas y donde siguen sucediendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí ese escenario no es un escenario casual, es un escenario que yo lo pongo y que me costó mucho sostener porque todo transcurría en horas, pero la intención era esa, ¿no? Que en pocas horas podían pasar muchas cosas. Flor, quiero, ya que mencionaste el tema de la marcha y todo esto, y si bien en Buenos Aires la última marcha del Día de la Memoria
fue multitudinaria, y aquí no podemos achacar a que son los partidos políticos movilizando gente, porque había mucha gente independiente. 200.000 personas no son convocadas por un partido político. Eso es lo que más llamó la atención en la última marcha. ¿Por qué crees que está tan crispada la sociedad respecto de esto a la hora de la memoria? ¿Por qué crees que todavía no se logra entender esto de que esta teoría de los dos demonios que está haciendo mella, ¿no?, en las nuevas generaciones también? Eso es lo llamativo. Y apelo a tu síntesis. ¿Por qué crees que la gente todavía no se convence de que no puede haber un terrorismo de Estado? Porque si en todo caso hubiera sido una guerra, sería también desigual, porque no se puede avalar un terrorismo de Estado. ¿Por qué crees que todavía la gente no la logra entender, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo de gobiernos que hicieron mucho hincapié en esto, ¿no? No sé, es algo que con lo que yo vuelvo todo el tiempo, y es algo que charlo muchísimo con gente cercana de la familia, colegas con los que trabajo, y algo que yo no termino de entender tampoco. Creo que tiene un poco que ver con cuestiones políticas partidarias. Me parece que en los últimos años quizá lo que pasó fue que al haber un partido que de algún punto se embanderó con ciertas cosas, quedó como atrapado ahí, y entonces mucha gente que no comulga vamos a ponerlo, con el kirchnerismo, entonces de repente es solo una bandera de ese partido, claro, y no del resto de la sociedad. Claro. Acá en Córdoba, por ejemplo, las marchas, no sé si vos cuando fuiste a las marchas, pero por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo, sede Córdoba, que tuvo una referente tremenda como Sonia Torres. Acá en Córdoba nunca la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo tuvo una bandera política, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, marchó con abuelas, ¿no? Y eso que el gobierno de Schiaretti, por ejemplo, ha sido alguien muy cercano a abuelas, en el sentido que le ha otorgado, por ejemplo, una sede o un edificio, ha estado todo el tiempo apoyando el trabajo que hacía y hace Abuelas, pero Abuelas nunca tuvo una bandera política, que por ejemplo no pasó en Buenos Aires. Entonces, pero de todas maneras en Córdoba sigue habiendo una vinculación entre derechos humanos y la política partidaria, ¿no? O sea, y a mí me parece que en eso hay algo. ¿Por qué? Porque cuando uno entabla un debate y abre esto de decir, che, a ver, ¿qué es lo que no podés entender vos de la teoría de los dos demonios que no va? Porque, a ver, si nos ponemos a contar, yo trabajo en un colegio, y cuando fue la Semana de la Memoria abríamos el debate y surgían de los chicos del secundario estas preguntas, estas repreguntas, si se quiere, ¿no? Pero en realidad también había militantes que ponían bomba. Bueno, a ver, traigamos eso y debatámoslo. Es lo mismo que una persona haga una acción que está mal, pero que en realidad es menor, y que en realidad las consecuencias que pueden haber tenido se mostraron a un Estado que tenía una planificación de aniquilación como la tuvo. O sea, ¿eso puede ser las dos guerras? No. Entonces, cuando se abre el debate, no quedan dudas, ¿no? Entonces, también hay como un cierre al debate muchas veces. Flor, ha sido un placer enorme conocerte, charlar con vos. Me quedo con una sola pregunta, que si me la prometés que me la respondés cortita, porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué hay paraguas en las portadas de los libros? Hay paraguas porque, hay lluvia de por medio, y ahí hay como una atmósfera que se crea, y hay como un simbolismo también. Entonces, por eso hay paraguas. ¿Cómo lo conseguimos a los dos libros? Todo por volver a verte y antes de encontrarte, de Flor Bercellone. ¿Dónde los conseguimos y cómo? Se consiguen en cualquier librería Jenny el Ateneo, en cualquiera de las sucursales, ahí va a estar, así que los está esperando. Bien. Cualquiera de las dos partes las van a poder encontrar ahí. Un beso a mi Córdoba querida, Flor, y por supuesto vamos a volver a charlar cuando tengas algo para contarnos. Y nosotros nos despedimos de esta Agenda Indie, que ha revisado la historia desde el lado del teatro y desde el lado de la literatura, a pocos días del 24 de marzo, y bien que nos viene. Gente, nos vemos la semana que viene. Sean libres, no den explicaciones a nadie.